Con ustedes, Adil Ortiz Loza. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este magnífico evento. Y bueno, damos continuidad al programa de hoy. Voy a presentar al doctor Michel Celi-Vegas, representando el país de Suiza. Él es abogado en Ginebra, París y Madrid, gerente propietario en Celi-Vegas Avocat, estudios en Académie du Droit International du Lae, arbitraje internacional, Universidad ESSAM, estudió en la Escuela Diplomática de Madrid, estudios de Derecho Internacional Público en International Law Seminar, estudios de Derecho Internacional Público en The Graduate Institute, Genève, estudios de Economía y Planificación en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y él nos hablará de la proyección de las víctimas de violencia doméstica y sexuales. Le damos el uso de la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, muy bien. Ya, bueno, muchas gracias a los organizadores de este interesante evento. A nivel internacional hay muchas personalidades que van a hablar sobre aspectos puntuales de lo que pasa en cada uno de los países de los cuales somos originarios. Por cuestiones profesionales y familiares, yo me encuentro en Suiza. Ya se ha hecho una pequeña presentación de más o menos lo que es mi trayectoria como profesional. El día de hoy abarcaré un tema que probablemente todo el mundo lo conoce dentro de una dimensión local, pero más que todo quisiera dar un enfoque más desde el punto de vista internacional, por varias razones. La primera, violencia doméstica y sexuales. ¿Cómo reconocemos este tipo de violencias ahora? ¿Por qué se trata de proteger? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el reconocimiento internacional viene por las convenciones generadas en el marco de las organizaciones internacionales. Hoy día, todas las personas que tienen un rol social, un rol político, en cualquier tipo de gobierno, tienen que seguir los lineamientos de esas convenciones que cada Estado ha ratificado. Y en esas convenciones tenemos muchos derechos que hoy día se tratan de hacer respetar, porque la sociedad internacional ha evolucionado. Hemos visto hace un momento un video bastante chocante para las personas que defendemos los derechos de las personas. Es cierto que la evolución de la sociedad internacional en todo, por cuestión religiosa, cuestión política, cuestión de poder, ha tenido siempre ese tipo de violencia. Pero dentro de esa violencia encontramos grupos vulnerables, y dentro de esos grupos vulnerables están básicamente las mujeres, los ancianos y los niños. Yo diría que ese tema ha sido un poco, bastante bien tratado a nivel de los diferentes países, a nivel de los diversos foros internacionales. Y hoy día tenemos tratados, tenemos legislaciones que protegen todos estos abusos, que protegen a las víctimas de estos abusos que antes no tenían ningún tipo de protección. Ahora, en el campo de lo que es la evolución de la protección de la violencia de las mujeres en todo tipo de orden, tenemos también una muy buena participación y sobre todo una insistencia de manera permanente de la sociedad civil. Este evento es organizado por una organización de la sociedad civil y permite vía la red internacional de la tecnología que todo el mundo utiliza en este momento, de juntar a muchas personas que pueden explicar el tema
contando sus diversas experiencias. Entonces nos encontramos dentro de una situación que esas violencias domésticas que podrían catalogarse de esa manera, así como la violencia sexual, están comprendidas en la mayoría de legislaciones de los países que conocemos con el nombre de la familia romano-germánica. Hablamos de todo lo que viene del derecho francés, del derecho escrito, que es prácticamente todo lo que está en América Latina. Así, todos los legisladores tratan de crear legislación para proteger estos derechos. Y no solamente para dar una punición, para dar una sanción a los que pretenden imponerse por la fuerza, porque la violencia es la manifestación de una fuerza que impone una persona hacia la otra. Y no solamente es la sanción del legislador que encontramos en los textos de derecho nacional e internacional, sino que también encontramos ese derecho preventivo, ese derecho que permite un poco de curar esa violencia. ¿Y curarla cómo? Dando ese tipo de normas preventivas, indicando, por ejemplo, que cualquier tipo de violencia que hoy en el mundo actual no es aceptada. Veamos algo la parte histórica. La parte histórica, a veces hay muchas críticas en la parte de derecho internacional, muchas conferencias de organizaciones internacionales. Aquí en Ginebra, sé de muchas organizaciones internacionales, la gente se reunía antes del COVID. Muchos textos legislativos salen para aprobación de los gobiernos, de los estados, pero veamos cuál ha sido la evolución. Antes era bien difícil creer en respetar los derechos de las personas vulnerables. Ahora todo el mundo lo respeta y todo el mundo se siente protegido porque tenemos el poder judicial en cada uno de los países que aplica la ley. Y si no la aplica correctamente a nivel nacional, hay organismos internacionales que deben intervenir para poder proteger a esas personas que los derechos son maltratados y que a veces las autoridades no los protegen. Y tenemos todo el marco de organismos a nivel internacional, latinoamericano, a nivel europeo. Todo eso en el campo de la protección. Ahora, el tema que yo había desarrollado y que es parte de esta conferencia era sobre la violencia. Pero más que todo violencia, yo quisiera tratar de explicar cómo esa manera de proteger a la mujer ha permitido que la sociedad cambie. Y cambie en tres sectores o en tres vertientes. En primer lugar, la participación activa de la persona, de las mujeres, en la política. En primer lugar, se estableció el voto en las elecciones, sean de políticos locales, sea de políticos nacionales. Ese es un derecho que se ganó. Ese es un derecho que poco a poco se ha ido transformando y hoy día encontramos a mujeres que dirigen países, que dirigen organismos internacionales, que dirigen parlamentos, en este caso el Perú. Tenemos presidentes, hemos tenido en Chile, en Argentina. Tenemos en el caso europeo a la presidenta de la Unión Europea, a la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, toda esa violencia que antes existía, poco a poco se ha ido dejando de lado por la participación activa de las personas de sexo femenino en la política. Y todo esto también genera un cambio a nivel del escenario económico. ¿Por qué razones? Porque hoy día, por ejemplo, tenemos mujeres que dirigen grandes empresas multinacionales y tenemos convenciones internacionales y leyes nacionales que luchan contra la desigualdad que existe en algunas regiones, en algunos países, por la cuestión de salario entre las mujeres y en relación a los hombres. En el campo social hay también modificaciones. En el campo social, cultural, hay mucha legislación y a veces esto es algo novedoso. El matrimonio de personas del mismo sexo es algo que ha cambiado la visión de la sociedad.
Entonces, todo ese tipo de avances que hoy día tenemos, por un lado, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista económico y social, que es lo que contribuyen de manera indirecta a evitar que la violencia hacia las personas de sexo femenino sea cada vez protegida, eliminada. ¿Por qué? Porque las sanciones que establecen los diferentes gobiernos son relativamente para proteger a la persona de sexo femenino. Entonces, estamos en una sociedad hoy día que, si bien todo el mundo está viviendo un periodo de pandemia, hay muchas cosas que salen a la luz. Por ejemplo, la cohabitación con personas en un lugar restringido, el cambio de comportamiento por ciertos miembros de la familia. Todo eso, sinceramente, son cosas que en algún momento van a tener que ser recogidos también para proteger de manera urgente cualquier abuso que se produzca con las personas de sexo femenino. Entonces, asistimos a una realidad, a una sociedad que ha cambiado mucho. Y eso es producto de la acción de las organizaciones de la sociedad civil, producto de las personas de sexo femenino que se encuentran en los parlamentos, y también por el hecho de que hay disposiciones a nivel internacional que hoy día realmente hay que respetar. En ese contexto, yo creo que eventos como el que tengo la oportunidad de participar permiten crear conciencias en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado. Hoy día, la persona que se siente víctima de su esposo, de su vecino o de algún miembro de la familia puede recurrir a instituciones que la protegen. ¿Por qué? Porque el legislador ha previsto que realmente hay reglas que hay que respetar. Estamos en una sociedad donde los derechos deben ser iguales para todo el mundo, y eso lo estamos viendo porque estamos en una sociedad en la cual podemos comunicar. A pesar de las diferencias sociales, a pesar de las diferencias económicas y políticas, hay un común denominador, y ese común denominador es proteger a las personas de sexo femenino para tener un criterio igualitario en el tratamiento, o sea, de la actividad cotidiana. La persona que se encuentra en casa, la persona que se encuentra en el trabajo y la persona que se encuentra en la actividad pública tenga el respeto porque se lo merece y porque con ese reconocimiento de derechos estamos asistiendo a una transformación de igualdad en términos de la sociedad actual. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Celi Vegas. Muy amable por su exposición. Muchas gracias. Gracias a usted. Seguimos con... Tenemos una distinción para el doctor. Tenemos una distinción para usted, doctor Celi Vegas, con mucho cariño de parte de Prodepecor, Perú. Ok, muchas gracias. Ok. Seguimos con la siguiente expositora. Ella nos ha dado una sorpresa muy agradable porque estuvo un poco delicada de salud. Ella es Liliana Hidalgo.